Bien, muchas gracias, bienvenidos a este espacio y queremos dar la bienvenida en este momento al doctor Roy Poma. Doctor, usted en estos últimos días ha venido siendo un personaje público por algunas actividades que ha hecho en el tema personal, en el tema de su profesión, en el tema de hacer conocer algunos puntos de vista que usted ve que no está bien en la provincia, sobre todo en temas políticos. Doctor, muchos querrán saber quién es el doctor Roy Poma. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Alcíbar, por la invitación, por permitirme nuevamente llegar a la ciudadanía de la provincia de Zamora Chinchipe. En este caso, para conocer quién es usted. Perfectamente. Sí, y a muchas personas posiblemente les causa esta pregunta. Bueno, ¿quién es Roy Poma? Que en estos últimos tiempos ha estado en los medios de comunicación, entrevistado por algunas circunstancias que creíamos en ese momento y seguimos creyendo ahora que es importante que la ciudadanía sepa para que evite ser desinformada y tenga claridad de lo que está pasando en la provincia. Y efectivamente, muchos querrán saber quién es Roy Poma. Bueno, ¿dónde nació? Simplemente decirles que Roy Poma es un hombre sencillo, un hombre de pueblo, un hombre que jamás ha olvidado sus raíces, de dónde soy, de qué familia vengo, de cuál es mi procedencia. Yo soy zumbeño, charapano, Nacido en la ciudad de Zumba, conjuntamente con el resto de mi familia. Mi padre es de la cordillera, Cantón Chinchipe. Nacido también. También nacido allá. Mi señora madre, María Albertina Lalangui García, es oriunda de la parroquia Chito, perteneciente también al Cantón Chinchipe. Mi hermana, Magali Soraya Poma Lalangui, también es de Zumba, nacida en Zumba. Entonces, toda nuestra familia, que somos del primer matrimonio de mi señor padre, de Rafael Poma Neira, somos oriundos del Cantón Chinchipe. Tenemos nuestras raíces charapanas, toda nuestra familia, inclusive ahora, sigue habiendo y sigo teniendo familia de parte de papá, de parte de mamá, que siguen viviendo en esa tierra hermosa que es el Cantón Chinchipe, donde siempre nos dicen los charapanos. ¿Dónde estudió Roy Poma? Bueno, hay que hacer una retrospectiva del tema, un poco de historia. Yo soy chinchipense, nacido en el Cantón Chinchipe, pero por circunstancias del destino, soy asentado en la ciudad de Loja. Muchos dirán, ¿y cómo es? Si él dice que es de Zumba, y en su cédula, en su registro de nacimiento, Costa Loja. Dice lo contrario. Dice lo contrario y merece una explicación la ciudadanía, para que no piense que tal vez estamos cambiando los hechos por conveniencia o cosas por el estilo. Esta sencilla razón que me tocó preguntarles a mis padres, ¿qué pasó con eso? Todos somos de Chinchipe. Y Roy Poma, ¿ha preguntado usted? Sí, efectivamente. ¿Qué le han dicho? Me han manifestado mis padres que en ese tiempo, yo nací en el año 1970, 18 de febrero de 1970. Siendo niño, por situaciones de salud, les tocó a mis padres salir a la ciudad de Loja para hacerme atender médicamente. Había tenido un problema de bronquitis crónica. ¿Ya? Y en ese tiempo en Zumba no había médicos. Década del 70, primer año de la década del 70. Registro civil. Registro civil, según me comentaban, hasta no hace mucho tiempo, hasta por los años 80, iban brigadas de Zamora, de registro civil, para cedular, para hacer los asentamientos de los nacidos, etcétera, etcétera. Entonces, en esas circunstancias salieron mis padres conmigo y mi hermana, indudablemente, ¿no?, a la ciudad de Loja para la atención médica. Y por la delicadeza, creo que había estado de mi salud, siendo niños, todavía con defensas no muy desarrolladas, entonces se vieron en la necesidad de hacerme inscribir, porque necesitaba. En esos tiempos, en el registro civil, según dicen mis padres, no pedían esos certificados de nacidos vivos, como es ahora que le dan cuando uno nace en
en un hospital, en una clínica. Así es. Simplemente cómo se llama el niño. ¿O cómo le va a poner el nombre? Inclusive yo recuerdo que hasta no hace mucho tiempo, los funcionarios del registro civil decían, no, ese nombre está feo, Claro. ese no, y le decían, este es el nombre. Y le asentaban con el nombre que decían ahí. No hace hasta. Entonces, en este tipo de circunstancias, yo en mi cédula consto nacido en la ciudad de Loja, pero legítimamente mis raíces y mi origen, mi ciudad de nacimiento es Zumba. Por eso yo siempre digo, soy charapano, soy zumbeño. ¿Cuáles son sus estudios desde la primaria? Bueno, en esas circunstancias, en Zumba, mi padre y mi madre eran profesores. Mi madre, María Albertina Lalangui, era profesora de la escuela Yaguarzongo. Y mi señor padre, Rafael Pomanegra, profesor de la escuela Brasil. Siempre ellos inclinados a la situación política, papá, hombre de izquierda, los que lo conocieron y lo recuerdan en Zamora Chinchipe, él siempre defendió esos principios de izquierda. Fue inclusive muchas veces y varias veces candidato a prefecto, candidato a diputado por el Movimiento Popular Democrático esa fecha. E inclusive mi padre fue consejero provincial. Por los años 73, 75 aproximadamente. Por esa situación que en ese tiempo la dictadura que existía en el país, les dieron el cambio. Porque esos eran los revolucionarios de ese tiempo, ¿no? Les dieron el cambio, a mi padre lo enviaron con el cambio a Tronco Quemado, Cantón Zapotillo, provincia de Loja. Y a mi señora madre le dieron el pase a la ciudad de Yanzasa, en ese tiempo a la parroquia de Yanzasa, que era del Cantón Zamora. ¿Eso era como castigo del... Posiblemente sí, ¿no? Porque eran los que andaban supuestamente incendiando. Inclusive ahí, a otros que le dieron el pase fue a Víctor Manuel Rodríguez Peñarreta. ¿A él lo enviaron a dónde? A él lo enviaron al sector de La Huinza, en el Cantón Nangarixa. Y a Gladys Peña también le dieron el cambio a otro cantón o a otro sector del este. Entonces ahí sí me tocó a mí salir con mi señora madre. Y terminó en Yanzasa. Y terminé en Yanzasa. ¿En qué escuela? Inicié los estudios en el jardín, justamente en el Jardín de Infantes Dolores Ventimiglia, del cual mi madre era la directora y profesora, la que creó ese Jardín de Infantes en Yanzasa. En la escuela estudié la primaria en la gloriosa, como yo siempre digo, y con cariño, sin menospreciar al resto de escuelas educativas de la provincia, en la General Rumiñahui, de primero a sexto grado. Terminamos la escuela, pasé a estudiar en el colegio Primero de Mayo. Ya. De primero a tercer grado, a tercer curso en el sección diurna, y de cuarto a sexto curso pasé a estudiar en la sección nocturna. ¿Por qué estos cambios? Debo decir que como nosotros, sueldo de profesora mi madre, separada ya en esos tiempos, con mi padre lamentablemente esa separación que le hicieron, cada uno lo mandaron a un sector, a los extremos del sector, llevó a una separación del matrimonio y posteriormente al divorcio. Entonces yo me quedé con mi madre, igualmente mi hermana, y nos tocó también trabajar, ayudar de alguna manera. Y recuerdo que cuando yo era pequeño, cuando estaba estudiando en la escuela, yo en las tardes era los trabotas. Recorría la ciudad, las casas en Yanzasa, lustrando zapatos, nos ganábamos alguna situación que ya alcanzaba para alguna cosa, inclusive para las golosinas de uno, ¿no? Y también ayudarle de alguna manera a mamá. Me acuerdo que los días domingos, en cambio, nos concentrábamos todos los que lustrábamos zapatos en el Parque Central. Porque Yanzasa siempre fue el centro de la afluencia de muchos lugares, de que la gente. Entonces, había más trabajo, o si no, cuando no podíamos en el Parque Central porque llovía, nos íbamos a la vereda de la casa de don Ángel Arteaga, que está ubicada al frente del municipio actual. Y si no, íbamos a la casa del señor Esparza, en esquina del Parque Central, diagonal al hotel del señor Esparza, justamente. Ahora está ahí un gran amigo, el doctor Esparza, en esa casa.
Entonces ahí ilustrábamos, nos reuníamos 10, 15 lustrabotas, ¿no? Entonces para todos había trabajo. Posteriormente ya en el colegio estudiamos, cuando ya pasé a la sección nocturna, también empecé a trabajar como cargador de la distribución de la cerveza y la cola en la compañía de Augusto Campana. Entonces nosotros nos encargábamos de la bodega, subir a los carros y salir en los carros a repartir. Desde luego, el conductor y uno del que iba a sacar las jabas de... Aún seguía en el colegio, pero... Sí, seguía en el colegio. Después de eso, se acabó ese trabajo, pasé a ser obrero de la construcción. Y justamente en la construcción de los tanques de agua potable de la ciudad de Yanzasa. Se construía en esos tiempos los tanques de agua, entonces ahí un poco de jóvenes de mi edad, amigos míos. Recuerdo mi gran amigo y compadre que es ahora Leonardo Celi, Luis el Gato San Martín. Ellos dan fe de eso. Da fe. En esos tiempos era presidente del municipio del Cantón Yanzasa el licenciado Bolívar Huacha. Entonces, con eso trabajábamos. Y como teníamos la afición y éramos deportistas y pertenecíamos en ese tiempo a la selección del colegio, de Yanzasa y del colegio, entonces a veces en la tarde nos daban oportunidad para bajar a entrenar cuando teníamos que participar en alguna situación. Entonces bajaba Leonardo y muchos amigos más, y también gente vieja ya que estábamos en el tema, adulta, etcétera, etcétera. Y también a veces cuando hasta salíamos de vacaciones en la ciudad de Loja, me acuerdo, también trabajé en la construcción. Y justamente cuando... Pero acá usted salió de Yanzasa del colegio. Sí, salí del colegio. Pero a veces no terminó. No terminé el colegio. Me gradué en el colegio 1 de Mayo de bachiller en Ciencias Sociales. ¿Y por qué yo seguí Ciencias Sociales? Era porque siempre yo tuve la idea, que siempre quise y dije, mi profesión va a ser abogado. ¿Por qué? Porque papá ya era abogado y quería ser como papá, esa era mi imagen, ¿no? Entonces dije, no, si sigo físico matemáticas, no voy a poder ser abogado. Y además no era bueno para matemáticas, debo reconocer. Y ya sabía decir, ya son de broma, si hasta ahora siguieran obligando a hacer matemáticas, posiblemente seguiría teniendo problemas, por ahí buscando cómo dar los exámenes y salir. Entonces seguí sociales y después salí a la universidad. Por ejemplo, en los tiempos de colegio, cómo no recordar a grandes profesores, a Franco Chacha, al licenciado Franco Chacha, ahora es su colega, al licenciado Juanito Galarza, que era profesor y después llegó a ser rector del colegio 1 de Mayo, a Celso Ortiz, a Eugenio Benítez, que fue mi profesor de lengua y literatura, al licenciado Franco Cárdenas, que nos daba estudios sociales, y era también el entrenador de la selección de fútbol del colegio. En escuela, ¿cómo no acordarme de un profesor que siempre le guardo respeto y consideración y admiración hasta ahora? El licenciado Calle Verdugo, Alfonso Calle Verdugo. Me recuerdo de Sigifredo González, que eran profesores de la escuela. Los recuerdo a don Manuel Valdivieso, que era director de la escuela. A Ricardo Apolo Berrú, que era profesor de la escuela, y justamente cuando estábamos esos tiempos, él ya vino de supervisor acá a Zamora. Y así, muchas personas, que me disculpen, algunos profesores de tanto escuela y colegio que posiblemente estoy obviando. No, pero a todos una consideración, porque ellos fueron los que me guiaron y me formaron. Me apoyaron en los momentos difíciles. Como todo joven, uno tiene sus inquietudes, por ahí enamorado en esos tiempos, ¿no? Hay que recordar sus buenos tiempos. Entonces ellos a uno le dieron una pauta. La universidad. Entonces cuando salía de la universidad, salí del colegio, mi objetivo, como dije, era ser abogado. Y no había más que venir a Loja, porque Zamora no tenía universidad, y esa es una gran deuda que hasta ahora existe. ¿Qué pasó en Loja? Entonces, cuando llegué a Loja, ya muchacho aún de 18 años, graduado del me fui a hacer inscribir en la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad de Derecho. Y me encuentro con uno de los requisitos después de hacer, ¿se acuerdan? Unas tremendas colas, que había que madrugar a veces 3, 4 de la mañana para alcanzar a coger el cupo y comprar los derechos, todo eso. En esas madrugadas
ya me tocó el cupo, compro los derechos. Iba a comprar los derechos, me dicen cédula. Recién me doy cuenta que yo estaba sin cédula. Me tocó ir al registro civil y a sacar la cédula. Y por eso yo tengo mi cédula con 110, que es de Loja. Porque si no, no me podía matricular y ese era mi objetivo, mi visión y mi sueño. Así es. Y era más cerca también poder tramitar allá que volverse acá en ese tiempo. Claro, entonces, que eran lindas las vías. Era difícil. Todos los que recuerdan ese tiempo viajábamos por la carretera vieja. Antigua, así es. La antigua, la que se cogía, se coronaba al límite provincial. Sí, y bajábamos viniendo de Loja acá, por la mano izquierda. Así es. Porque ahora vamos por el lado derecho. Así es. Y bajábamos todo eso y llegábamos. Que se hacía en esos tiempos, recuerdo, Loja-Zamora, 3 horas. Y Zamora-Yanzasa, 2 horas más. Es decir, 5 a 6 horas era el viaje. Y me acuerdo, muchos recuerdan, que el último carro que salía de Loja en esos tiempos era el de las 4 de la tarde. Que llegábamos a Yanzasa a las 9, 9 y media y 10 de la noche a veces. Se quedaba de ese carro, había que esperar al otro día. Siguiente día. Y cuando quería salir de Yanzasa en esos tiempos, recuerdo, para salir tempranito y llegar temprano a Loja, a las 8 de la mañana, había que salir en el carro de las 3 de la mañana. Que ese era de la cooperativa Loja. Entonces, estando en la universidad, ingresé a la universidad, dando gracias a Dios, logré culminar mis estudios. Egresé de la universidad, pero aquí tengo que comentar algo. Estábamos ya en segundo año de universidad, ya en la Facultad de Derecho, y la conocí a la que ahora es mi esposa, doña Dolores Ventimiglia, conde. Mire, coincidencia. En el jardín, yo estudié en el jardín Dolores Ventimiglia. Y ahora me casé en el año 1991 con una persona que se llama Dolores Ventimiglia. Bueno, tenemos 4 hijos, 3 mujercitas, el varón, y seguimos adelante. Entonces imagínense, yo segundo año de universidad, casado, y estudiamos juntos. Mi esposa y yo salimos adelante. Ya teníamos en ese tiempo de universidad mis 2 primeras hijas. Entonces me tocaba trabajar. No tenía otra, porque eran 2 cosas. Dejaba de estudiar y trabajar. Entonces nosotros manejamos las 2 situaciones. Trabajábamos y estudiábamos, entonces era difícil. Mi mujer igual. Dolores trabajaba y estudiaba. Entonces yo ahí empecé ya a venirme a Zamora, a buscarme la vida en la profesión que decíamos en ese tiempo, siendo estudiante. Pero yo tenía ya alguna garantía, porque papá fue abogado aquí 20 años, Rafael Pomaneira, tenía sus clientes conocidos, entonces se me abrieron un poco y se me facilitó y pude salir adelante. Nos graduamos de abogado y yo podía haber realizado algún tema. Con la coyuntura de papá ya en esa fecha, ¿no?, que era ya ministro de la Corte de Justicia de Zamora, Loja y Zamora Chinchipe. Pude haberme quedado en Loja, trabajando, porque había la coyuntura de papá. Yo también de alguna manera ya me había abierto un camino, algo por ahí me conocía, pero dije no. Si bien es cierto, le agradezco a Loja porque ahí pude cumplir mi sueño de ser abogado, regresé. Le dije a mi esposa, mujer, yo soy de mi tierra. Me voy a mi Yanzasa, porque ahí tengo todos mis amigos, ahí hice mi vida, mi niñez y adolescencia, y regresé a trabajar a Yanzasa ya como abogado. Mire, cómo era mi vida un poco dura, pero no me hace problema eso. Yo bajaba a trabajar sábado y domingo en Yanzasa, en la profesión. Sábado y domingo. Sábado y domingo. ¿Por qué esos días? Porque eran los días que yo tenía libre. ¿Qué pasaba haciendo los Porque el resto de tiempo también tenía la oficina en Loja. Ya. Entonces, miren, en Loja trabajaba de lunes a miércoles. Cuando tenía tiempo, venía a trabajar acá viernes, jueves y viernes en Zamora. Y de ahí pasaba a Yanzasa. Y de ahí regresaba a Lojas a estar con la familia, con mis hijos, los otros 3 días. Porque si no hacía eso, no me alcanzaba la plata para poder atender a mi familia. Había que pagar arriendo,
tenía que sustentar la manutención, alimentos, vestidos, todos los gastos de responsabilidad de hogar. Responsabilidad de hogar. En 1996, diciembre de 1996, Víctor Rodríguez creyó en este joven. Estaba de 23, 24 años, no estaba más, egresado ya. Claro, ya era licenciado, porque en ese tiempo, en cuarto año, ya le daban el título de licenciado. Uno se graduaba de licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales. Entonces yo ya vine como licenciado. Y Víctor Rodríguez creyó en este joven, en su paisano charapano, porque también era zumbeño. Y me invitó a trabajar en el Consejo Provincial. Y ingresé, si la memoria no me es ingrata, el 18 de diciembre de 1996, como director administrativo del Consejo Provincial. Allí estuve hasta el año 1998 en esa función, y después el prefecto, Víctor, en esa fecha, consideró que podía hacer un mejor trabajo y me llevó como secretario general del Consejo Provincial. Allí estuve hasta el año 2004. En el 2004 salí ya del Consejo Provincial y ejercía la profesión libre acá en Zamora. Aquí en Zamora en ese tiempo tenía mi oficina, en primeros momentos en la casa de Hugo Arias, en el segundo piso, y ahí también arrendaba el cuarto para descansar. Después pasé a la casa del señor Torres, que ese rato vive doña Mariusa Torres, diagonal al hospital, al lado de la casa del señor Sarmiento, del finado Sarmiento. Ahí tenía mi oficina. Y también tuve la oportunidad, dando gracias a Dios, ya me hice conocer, ya era conocido como profesional, hombre público, pero no porque yo la buscaba, sino que por las funciones que se tenía. Me contrataron de abogado de la compañía Aurelia en Ecuador, de la compañía minera. La compañía minera. Entonces, trabajé también ellos con 1 año y medio con Aurelia en Ecuador. En los asesoramientos legales, era abogado de planta de la compañía en esa provincia de Zamora Chinchipe, pero también ejercía la profesión. Me daban la oportunidad de ser abogado en libre ejercicio de la profesión. Tuve la oportunidad también de ser catedrático universitario en la Universidad La Espea, la Politécnica, y abogado, profesor catedrático en la rama de Derecho, de Derecho Penal, Código de Procedimiento Civil, Derecho Romano, Constitucional, y algunos, y la alegría que a uno le da como profesional. Tiene colegas. Que algunos alumnos míos que fueron en ese tiempo, ahora son mis colegas. Y qué alegría verlos. Decir, bueno, en algo se pudo sembrar en ellos el amor a la profesión y ahora están ejerciendo la profesión. Decirles, colegas, puta, qué bien. Y con algunos ya hemos tenido que compartir en la litigación. Entonces yo digo, no, los muchachos hay que ir preparados porque nos van a dar. Y por ejemplo, de ellos los recuerdo a Henry Córdoba, abogado en libre ejercicio, a Julio Jaramillo. Henry Córdoba, si mal no recuerdo, de Cumbaraza. De Cumbaraza, que es vocal de la Junta Parroquial. Miren cómo los jóvenes de ese tiempo han ido progresando. Julio Jaramillo, que fue asesor o trabajó en la gobernación con la abogada Sobeida Gudiño. Recuerdo otra compañera, y ya es colega ahora, Palma, hija de Rodrigo Palma, que me disculpe, se me olvidó este momento el nombre. También están ejerciendo, son abogados, ejercen la profesión, y muchos más. Tuve la oportunidad también de ser profesor invitado para dar una cátedra en materia de Derecho de Contratación Pública en la Universidad Nacional de Loja, por la invitación del doctor Francisco Sinche, pero aquí en la sede de Zamora. Por ejemplo, una de mis alumnas que fue ahí es la abogada Mariela Orellana. La otra compañera o alumna que fue conmigo, que recuerdo, la esposa del doctor Patricio Delgado Torres. O la cuñada de él, no, pero algunos de ellos. Y así muchos compañeros, miren cómo hemos ido trabajando, saliendo adelante. Es decir, no he necesitado estar siempre de funcionario público para poder trabajar y ejercer la profesión. Todo ese cúmulo de experiencia
¿fueron los méritos suficientes para llegar a ser fiscal? ¿Ves? Pienso que sí, porque yo entré a ser fiscal, pero antes de ir a ese tema, tuve la oportunidad de ser abogado del Club de Clases y Tropa de la Policía Nacional, por 5 años aproximadamente. Abogado y asesor del Colegio de Ingenieros de Zamora Chinchipe, de la Cámara de Construcción, de la Cámara de Turismo. Entonces se iba acumulando un poco de experiencia, ¿no? Y cuando hubo la oportunidad, yo recuerdo algo, que era vicepresidente del Colegio de Abogados y presidente del doctor Herman Espinosa. Y nosotros siempre trabajábamos y luchábamos que se le dé la oportunidad al profesional de Zamora. Porque siempre hubo el asunto que traían profesionales de Loja. Por ejemplo, en el caso de la profesión, abogados, para que ocupen puestos de secretarios, lo que sea, cualquier, de Loja. Para la fiscalía, en esos tiempos, de Loja. Entonces nosotros reclamábamos como gremio que aquí hay profesionales, que se les dé también la oportunidad a ellos. Y usted recordará que fuimos el Colegio de Abogados los primeros que hicimos una marcha aquí en Zamora reclamando los derechos de los profesionales del derecho. Valga la redundancia. Y desfilamos por las calles. Hicimos nuestra tribuna en el Petril de la Catedral. Y ahí reclamábamos por qué había algunos problemas con la Corte en esos tiempos y también con la Fiscalía. Habían algunas denuncias en contra de la Fiscalía y específicamente no de toda la Fiscalía, de quien estaba en esos tiempos de ministro fiscal. ¿Cómo llegó usted a la Fiscalía? Entonces, aquí vengo al tema. Fuimos a reclamar en la Fiscalía. ¿Por qué no se nos da la oportunidad también al profesional de Zamora Chinchipe? Y nos contestaron así muy sueltos de expresión: concursen si quieren llegar a ser fiscales. Presenten los concursos, ganen y vengan acá. Entonces yo recuerdo ahí, estuvimos en esa reunión, Herman Espinosa como presidente del Colegio de Abogados, Omar Morales, socio del Colegio de Abogados, y mi persona como vicepresidente. Entonces les dije: vean, por favor, simplemente les pido una sola situación. Cuando haya concurso, avísenos al Colegio de Abogados. Porque posiblemente había concursos, pero no se los hacía conocer. Entonces, había alguna situación, ¿no? Para participar. Y les voy a demostrar que los zamoranos sí tenemos la capacidad suficiente para ocupar estos puestos. Y fue así. En el año 2006, hubo el concurso con la doctora fiscal general del Estado, se me fue este rato el nombre, que fue no hace mucho la fiscal subrogante con el doctor, el ex fiscal general del Estado, se me fue este momento el nombre. Llamaron el concurso y participé. Habían 2 puestos para Zamora Chinchipe para fiscales. Participé, gané el concurso y desde el año 2006 hasta la actualidad sigo siendo fiscal. Es decir, entré antes de que ingrese este gobierno o el ex gobierno del presidente Correa. Ahora, dando gracias a Dios, estando ya en la fiscalía, seguí superándome. Tengo un diplomado en litigación oral. Tengo una maestría, dando gracias a Dios, en ciencias penales. Y seguimos ahora, estoy en la preparación, ojalá Dios quiera pueda sacarlo en un momento determinado, un libro sobre situación penal. Pero claro, eso hay que darle más tiempo. ¿Qué más aspira Roy Poma a futuro? Bueno, el hombre siempre es un hombre de sueños y de aspiraciones. No considero que alguien llegue y se sienta contento con ocupar ya un puesto. Aspiramos a hacer muchas cosas más por la provincia. Ojalá algún día pueda llegar a ser el fiscal provincial, que esa sería mi meta también. Ahora tenemos aspiraciones también, algún día poder llegar a administrar la provincia de Zamora Chinchipe. Tema político. Con tema político. Pero tampoco el tema político es mi obsesión y se me quita el sueño. O sea, si logramos, bien. Si no logramos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ventajosamente Roy Poma no vive de la política. Para vivir, mantener su familia,
siempre ha sido de su trabajo, en libre ejercicio, como funcionario público, y no como la política, que si no soy candidato, se me acaba el mundo y no tengo con qué vivir, ¿no? Si se dan las cosas, bien, pero más bien me gustaría decirles que Roy Poma sigue siendo ese hombre sencillo. ¿Cómo se identifica Roy Poma frente a la sociedad? Como un hombre sencillo, que no me olvido mis raíces, que nunca me olvidaré jamás de mi tierra, de mi familia, que yo salí de abajo. ¿Qué no le gusta a usted? La irresponsabilidad, las ilegalidades, el engaño a la gente, la mentira. Desde luego todos mentimos a veces por ahí nos pegamos una mentirita, pero esas veces, pero ya no así en una forma tan frontal, es decir, que haya chuta transparencia. Eso es lo que yo quiero, y por eso siempre estaré en el lugar que esté, no necesariamente por ser candidato o lo que sea, denunciando hechos que yo considere que no son legítimos y que a la gente a veces la tenemos engañada con esos temas. Queremos agradecer al doctor Roy Poma, fiscal del Cantón Zamora. Sí, Doctor. Muchísimas gracias por permitirme hacer conocer y que sepan quién es Roy Poma.